y regla de 3 compuesta inversa. Como podemos ver, en realidad tenemos dos grupos importantes, que es la regla de 3 simple y la regla de 3 compuesta. La diferencia radica principalmente en que la regla de 3 simple se da solución con ayuda de dos magnitudes. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener una magnitud A y una magnitud B. ¿A qué me refiero con esto? Que podemos tener hombres, podemos tener zapatos, podemos tener gorras, empleados, dinero, y aquí podemos tener una tasa de interés, un dinero, podemos tener diferentes referencias con las que vamos a tener que hallar una incógnita, que en este caso sería X. Aquí podemos decir entonces que esta es la magnitud 1, la magnitud 2. Aquí vamos entonces a buscar A, va a ser directamente proporcional a B, pero proporcionalmente también tenemos una magnitud. Vamos a poner un ejemplo: hombres. ¿Cuánta cantidad de hombres voy a necesitar para usar en una obra? En este caso va a ser el tiempo. Pero recordemos que podemos usar diferentes situaciones. Podemos tal vez usar unos recursos. Les voy a poner un ejemplo sencillo más adelante para que lo puedan entender. Entonces, vamos a hallar con ayuda de A y B la información que se necesita para ser directamente proporcional. Eso es lo más importante entre la regla de 3 simple y la compuesta. Ahora, vamos a tener que aclarar que la compuesta, la regla de 3 compuesta, se identifica por tener 3 o más magnitudes. Esas 3 o más magnitudes, como ya lo indicamos anteriormente, pueden ser hombres, pueden ser recursos, pueden ser diferentes situaciones que nos encontramos en el día a día en la calle, en un negocio, en el transporte público, en el tiempo. Entonces, recordemos, regla de 3 simple y compuesta. Simple 2 magnitudes, compuesta 3 o más magnitudes para poder hallar X. Entonces aquí en la regla de 3 simple, tanto en la simple como en la compuesta, es importante tener en cuenta que los ejercicios y los problemas los tenemos que interpretar muy bien para poder indicar, sobre todo para separar si acá vamos a tener hombres, pues acá también tienen que haber hombres. Si aquí van a haber mujeres, aquí también van a haber mujeres. Entonces decimos que la regla de 3 simple directa nos sirve cuando tenemos dos magnitudes proporcionales. ¿Qué son dos magnitudes? Cuando vamos a desarrollar un ejercicio de regla de 3, lo más importante es seleccionar lo que nos sirve de lo que no, ¿sí? Entonces, es importante aclarar que la regla de 3 simple y directa nos dice que se puede resolver a partir de que cuando vamos a hallar X, tenemos que multiplicar B por C y eso lo tenemos que dividir por A. Recuerden, B por C cruzado, y lo dividimos por A para poder hallar X. ¿Listo? Eso es lo que nos determina la regla de 3 simple y directa. En comparación a la regla de 3 simple inversa, podemos asegurar entonces que X la vamos a hallar con ayuda de A
multiplicándola por b para así dividirla por c. Así se halla x. Entonces, vimos que en la regla de 3 directa es cruzado, dependiendo de la información de las magnitudes, es cruzado, y este es directo. ¿Listo? Esa es la diferencia entre las dos. Vamos entonces a hacer un ejercicio con la regla de 3 simple directa. El ejercicio nos dice que una torre de 25.05 metros da una sombra de 33.40 metros. Aquí tenemos dos magnitudes, una torre de 25 metros, acá estamos hablando de metros, y esa torre nos da una sombra de 33.40 metros. Acá nos están hablando de sombras. ¿Listo? Una torre de 25.05 y da una sombra de 33.40. ¿Cuál será a la misma hora la sombra de una persona cuya estatura es de 1.80? Entonces aquí tenemos otra magnitud que claramente nos la dan en metros. ¿Listo? Entonces vamos a hallar x con ayuda de esta información. Decimos entonces que x se halla con b por c, en este caso sería 33.40 por 1.80 metros dividido por 25.05. Entonces decimos que eso es igual a x es igual a 2.4 metros. ¿Listo? Multiplicamos 33 por 40. Listo, entonces cuando multiplicamos 33.40 por 1.80, eso nos da 60.12. Al dividirlo por 25.05 nos da 2.4. ¿Qué quiere decir esto? Que una sombra la sombra de una persona de 1.80 es 2.4 metros. Es proporcional a la información que ya nos habían asignado. Listo. Entonces el problema que tenemos es el siguiente. Una cuadrilla de obreros emplea 14 días trabajando. 14 días trabajando 8 horas diarias. Eso se demoran en realizar cierta hora. Si hubieran trabajado una hora menos al día, ¿en cuántos días habrían terminado la hora? Entonces aclaremos que una de las magnitudes que es días y la otra son horas de trabajo. Recordemos que lo más importante es saber seleccionar las magnitudes, organizarlas, ubicarlas para poder hallar x. Entonces decimos que 14 días en 8 horas lo dividimos en 7. 14 por 8 es 112. Y 112 lo dividimos entre 7, nos da 16. Eso quiere decir que trabajando 7 horas diarias se demoran 16 días en terminar una obra. Esta es la regla de 3 simple inversa. Listo, entonces ahora vamos a hablar de la regla de 3 compuesta y su diferencia entre la directa y la inversa. Sabemos entonces que la regla de 3 compuesta se determina porque tiene 3
o más magnitudes que podamos analizar, ¿verdad? De modo que a partir de las relaciones establecidas entre las magnitudes conocidas obtenidas, vamos a poder hallar x. La regla de 3 se compone de varias reglas de 3 simples aplicadas sucesivamente. Como entre las magnitudes se pueden establecer relaciones de proporcionalidad directa o inversa, podemos distinguir tres casos de la regla de 3 compuestas. Después de haber estructurado la situación o el problema, podemos decir que para hallar x hay dos maneras de hacerlo. Vamos a hablar de una que puede ser entonces listo. Entonces, después de haber estructurado la información, vamos a decir que la regla de 3 directa se puede desarrollar a través de regla de 3 simple. Entonces decimos que vamos a multiplicar 10 por 20 y lo vamos a dividir entre 12. Eso quiere decir entonces que x equivale a 10 por 20, son 200, y lo vamos a dividir por 12. Eso nos da sería 16.66. Listo. Como ya tenemos este resultado, vamos a multiplicar 15 por 16.66 y lo vamos a dividir, en este caso sería por 9, ¿cierto? 15 por el resultado y lo dividimos por 9. 15 por 16.66 nos da 240.